Vale, pues gracias por seguir aquí. A los chicos y las chicas que venían de distintos lugares de España les fastidiamos parte del viaje porque les encargamos que pensaran en algunas preguntas que nos podían hacer a Miguel Ángel, a José Luis y a mí esta mañana durante media hora, 3/4 de hora, sobre nosotros que trabajamos en las universidades y en algún otro sitio también, Miguel Ángel y José Luis, ¿no? ¿Qué pensamos, qué sentido tiene el que haya escuelas de segunda oportunidad? Y aquí están Tamara y Diego, que como representantes de la vocalía de ayer, pues han ido recogiendo las preguntas, las han ordenado y nos las van a ir lanzando ahora y veremos lo que somos capaces de responder. Así que la palabra es vuestra. Bueno, pues la primera pregunta va para Fernando Marhuenda. Ah. Sí, bien, bueno, ¿cuál ha sido tu motivación para seguir estudiando y llegar a donde habéis llegado? Bueno. Mi motivación para seguir estudiando. Tiene gracia, ¿no? Porque tengo 50 y sigo estudiando. Pues yo creo que me dediqué a esto de la educación porque pensaba que creía, y todavía creo, aunque creo menos que creía entonces, que si mejoran las prácticas educativas puede mejorar también la formación que tiene la gente y por lo tanto vivir más tranquilos y en paz, ¿no? Y una motivación muy clara me vino pronto cuando empecé a estudiar la carrera en la dedicatoria de un libro que hablaba de fracaso escolar, el libro, y la dedicatoria la escribía Miguel Ángel Fernández Pérez, creo, y decía algo así como que las personas mejor educadas del planeta no han sido capaces de erradicar ni el hambre ni las armas de este mundo, ¿no? Es un libro escrito a principios de los años 80. Bueno, pues en 2017 la dedicatoria sigue teniendo la misma validez y para mí es una motivación crucial para seguir estudiando y tratar de hacer mejor lo que en los últimos 40 años no hemos sido capaces de hacer bien, ¿no? Desde la universidad, digo. Para José Luis. ¿Quién ha fracasado, nosotros o el sistema educativo? Bueno, la respuesta la sabe todo el mundo. Ha fracasado el sistema educativo. Pero por una razón, me parece a mí, que es la que aporto aquí humildemente. Bueno, humildemente no, porque yo soy poco humilde. Pero francamente os aporto una razón que me parece que no se suele pensar. Hay dos conceptos, dos realidades humanas que confundimos constantemente en el vocabulario, en la manera de hablar. Constantemente estamos confundiendo dos procesos distintos. El primero se llama aprendizaje y con él vive la enseñanza, aprendizaje que se da y se debe dar en las escuelas. Instrucción. Si yo fuera ministro, que se les está pasando el tiempo de nombrarme ministro de Educación, cambiaría rápidamente el nombre del ministerio y le volvería a llamar como se llama en Italia actualmente o como se llamó aquí en la República. Ministerio de Instrucción Pública. Ese es el primer concepto que quiero decir que se confunde con el otro que viene ahora y es más difícil. Educación. Educación es otra cosa, es otro proceso. Y normalmente lo confundimos y creemos que igual que yo enseño inglés, enseño matemáticas, enseño a conducir, puedo educar a otro.
Y el gran pedagogo, que tenemos que estudiárnoslo con humildad, y sí, Paulo Freire, dijo hace mucho tiempo desde el Brasil, bueno, en el Brasil estuvo poco porque se tuvo que exiliar varias veces, dijo: nadie educa a nadie, que sería lo mismo que decir nadie crece a nadie, nadie madura a nadie. Instruir sí. Eso es lo que tenía que haber hecho la escuela, y ahí ha fracasado muchísimo, porque la escuela es compensatoria, tiene que mejorar a los últimos, ponerlos al mismo nivel. La escuela básica para todos, la escuela obligatoria española, lo digo por si hay por ahí algún director, algún maestro, ¿no? La escuela básica, la escuela obligatoria española es para la igualdad, no para buscar las cualidades del notario, ni para buscar las cualidades de la enfermera ni del médico, eso ya vendrá después. La escuela es para igualar, y ahí ha fracasado con todos vosotros, con una cifra que se engaña, que se miente. No hay un 20 y tantos % de fracaso escolar, hay mucho más, porque el sistema estadístico no cuenta a los que abandonan. El que abandona no deja huella, me dijo el Marchesi famoso, aquel que era un jefazo del ministerio, ¿verdad? Yo le dije, no es un 20 y tantos % de fracaso escolar, hay mucho más. Lo saben bien los del Polígono Sur, lo saben bien los de los ayuntamientos, los que cuentan uno a uno, los chavales que ya no están en la escuela, que abandonaron a tiempo, ¿verdad? ¿A tiempo de qué? De volverse idiotas en un sistema que no les enseñaba, sino que los hacía competir. Eso es mentira. Bueno, etcétera. Perdonadme que me he alargado. He contestado. La siguiente pregunta va para Miguel Ángel. ¿Por qué funciona el modelo de escuelas de segunda oportunidad? Pues yo diría que el modelo de segundas oportunidades o de nuevas oportunidades funciona porque se da aquello que resulta esencial de cualquier proceso educativo que quiera tener éxito, y es que las jóvenes, los jóvenes sois los protagonistas, y los adultos y las profesionales que os acompañamos somos simplemente personas que estamos ahí como puntos de referencia, como personas que estamos allí para daros un apoyo en ese momento, pero sois las protagonistas, los protagonistas de vuestro propio proceso de aprendizaje, y en estas escuelas de segunda oportunidad descubrís que eso es posible, porque quizás, tal como comentaban antes, habéis estado muchos años en aulas en las cuales no erais los protagonistas. El protagonista era el libro de texto, el protagonista era el examen, el protagonista era a veces la profesora, el profesor, el protagonista era la pizarra, y vosotros casi que pasabais como desapercibidos en el ámbito del aula. En la escuela de segunda oportunidad tenéis la gran ocasión, y creo que la descubrís y la agradecéis, de ser las y los protagonistas de vuestro propio proceso. Tanto es así que estáis aquí haciéndonos preguntas a gente que venimos del mundo académico, y esto es creo un reflejo y un reconocimiento a ese gran éxito, porque en el momento en que os sentís protagonistas descubrís que valéis, descubrís que tiene sentido aprender, estudiar, descubrís que tiene sentido plantearos metas, que las conseguís, y por lo tanto todo eso es gracias a ese papel central que jugáis en todo esto. Otra pregunta para ti. ¿Qué beneficios crees que tiene educar trabajando? A ver, creo que seguramente el beneficio principal es que no hace perder el tiempo. En
en la escuela, nos decía antes José Luis, ¿no? Muchas veces se pierde el tiempo y, bueno, trabajar, o sea, a mí me gusta mi trabajo, pero supongo que como a cualquiera de la gente que trabajamos aquí, nos gusta hacer el trabajo justo y nos gusta acabar de trabajar también, ¿no? Nos gusta que el trabajo tenga sus límites y por eso nos gusta ser efectivos, ir al grano, resolver la faena, ¿no? Hacer lo que haya que hacer, no que nos tengan en un sitio perdiendo el tiempo. Educar trabajando tiene que ser educar para no perder el tiempo, para hacer algo de provecho, para hacer algo que sea útil. Y cualquier trabajo es útil si es útil para los demás, si es útil para el resto de la gente, si beneficia a alguien, ¿no? Si alguien saca provecho. Esto cuando yo estudiaba también hace años, me acuerdo que lo llamábamos el trabajo socialmente útil, ¿no? Aquel que tiene valor, porque también es cierto que hay algunos trabajos que no tienen valor para las personas, que tienen valor o que tienen valor solo para una minoría de personas, ¿no? Que son las que se aprovechan del trabajo. Yo creo que formar por medio del trabajo es formar, además pensando en el presente, en el ahora, no en lo que está por venir, sino en lo que sucede en cada momento. Ha sonado por ahí un WhatsApp, igual es que me tengo que callar ya. Hay un pajarito. Y bueno, cuando Hams esta mañana nos leía la declaración, ha usado términos de capacidad, de talento, de compromiso, de responsabilidad, que encajan muy bien con lo que es el trabajo, ¿no? Lo que pasa también es que el trabajo de ahora, en el año 2017, en el 2016, en el 2014, no es el trabajo de los años 80 o de los años 90 o de principios de siglo, cuando algunas de las entidades que estabais aquí formabais también por el trabajo y para el trabajo, ¿no? Cuando ahora hablamos de trabajo de calidad, de trabajo digno, de trabajo decente, que salía también esta mañana en la presentación, yo tenía que traducirme qué es lo que querían decir esas cosas, porque desde luego no son las características de la mayor parte de trabajos que existen por ahí, ¿no? El mío afortunadamente sí que lo es, pero hay muchos que no. Y entonces, formar por el trabajo en la actualidad tendría que ser algo bastante distinto a cuando, pues yo qué sé, Freinet hablaba, ¿no? de este tipo de cosas. Tenemos que pensar qué trabajo es el que va a haber, ¿no? Anuncian hace como 3 meses que las noticias en la prensa, en los medios de comunicación, que llegan así desde universitarios sesudos, dicen que la robotización va a acabar con una cantidad inmensa de trabajos, que el 60% de los trabajos del 2025 no existen, no sabemos cómo van a ser, a mí eso me pone los pelos de punta, por una parte, pero pienso que va a seguir teniendo que hacerse cosas y trabajos de los que os estamos enseñando, ¿no? Así que seguramente formar por el trabajo es de lo poco que, una vez finalizada la escuela obligatoria, vale la pena, ¿no? No en la escuela obligatoria, como decía antes José Luis, pero sí después, porque es lo que nos hace personas al servicio de los demás, que es un poco también lo que nos hace personas y relacionarnos unos con otros en igualdad de condiciones, ¿no? Gracias, Diego. José Luis, ¿por qué se habla de segunda oportunidad cuando para alguno de nosotros es la primera? ¿Se oye? No. Bueno, pues no sé, el lenguaje es una cosa maravillosa, pero ya sabes, la primera oportunidad yo creo que la tuvisteis en casa. A mí no me parece que sea esta la primera. Habéis tenido más oportunidades, la gente joven. ¿De qué? De aprender
volviendo otra vez a la distinción que hacía antes, de la instrucción, de aprender un oficio, no, esa no la habéis tenido a lo mejor en casa, no os enseñaron una profesión, pero habéis tenido en casa la primera oportunidad de educaros, es decir, de hacer frente, afrontar, dar la cara a los desafíos de la vida. Como se confunden ambas cosas, se descarta fácilmente al que no sabe, al que no ha aprendido, al que no está instruido. Y esos nos parecen personas inferiores. No es verdad, no es verdad. Desde el punto de vista de la instrucción, del aprendizaje, de la competitividad laboral, sí. Si no sabes un oficio, pues mal vas a encontrar trabajo. Pero desde el punto de vista educativo, es decir, del crecimiento de la persona en sus relaciones, ahí habéis tenido, a lo mejor, gente que habéis tenido dificultades gordas de niños, en la familia, en la inmigración, en 50.000 problemas que la vida trae, ahí hay una riqueza inmensa, que no la suele tener el hijo de papá, que está acolchado en casa por todas las ventajas, no afronta nunca los desafíos de la vida personalmente. Ese sí que es un pobre desgraciado. No hace más que hablar, sabe muchas cosas, que repite y repite de otros como él. La buena educación se consigue frente a las dificultades de la vida. Vosotros, siempre lo pensé con mis alumnos de Salamanca, donde estuve 20 años, en una segunda oportunidad para chicos de mayores de 14 años que venían del campo, en aquel caso, y que no habían conseguido ni siquiera el graduado escolar, y siempre vi que traían un material humano, unas dificultades humanas que a mí me daban 20 vueltas. Yo, por ejemplo, jamás he pasado hambre, solo he tenido apetito a la hora de comer, son cosas distintas. Tener apetito, pero tener hambre, eso es más serio. Aquellos chicos que habían tenido hambre, aquellos chicos que habían tenido frío, que habían tenido desnudez, que habían tenido dificultad de hablar delante de otras personas que les superaban, me daban 20 vueltas, porque la vida con ellos les había madurado en un nivel que solo necesitaba ya, ¡pum!, la palabra. Así que esta es vuestra gran oportunidad. No, la lleváis teniendo hace mucho tiempo, aprovechadla. Esta es para Miguel. ¿Has notado alguna evolución en la sociedad con respecto a la inmigración? Pues la verdad es que se hace muy difícil de responder en un momento en el cual estamos viendo que en Europa todos los movimientos de extrema derecha y contrarios a la inmigración de otros continentes están tomando su importancia en algunos países de manera importante. Yo creo que 2017 vendrá marcado por precisamente este fenómeno europeo, que de momento en el Estado español es una cuestión que todavía está por ver, pero que en cualquier caso tenemos que estar atentas, tenemos que estar muy atentos a lo que puede pasar en nuestro entorno, ¿no? Porque la verdad es que lo que pase en otros contextos puede tener una influencia en lo que pueda pasar aquí, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, en Europa están creciendo discursos en los cuales se pide que las personas que son extranjeras fuera de la comunidad de la Unión Europea no puedan residir o tener los mismos derechos que las personas europeas. Vamos a ver cuál es el reflejo de esto en nuestras sociedades. De todos modos, yo tengo que decir que para ser un Estado, el nuestro, ¿no?, en el cual hemos visto que la llegada de un número muy importante de personas provenientes de otros continentes, no solo del interior de Europa, durante los años 2000, ha sido una realidad, creo, muy positiva el constatar
que el número de conflictividad social grave es relativamente bajo con relación a otros entornos europeos. Eso no quiere decir que no haya habido, por ejemplo, situaciones de discriminación y de racismo. La organización SORracismo denuncia anualmente aproximadamente unos 400-500 casos de discriminación racista. Solo esta organización. Veríamos los diferentes organismos de no discriminación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas también qué tendrían que reportar al respecto. Tenemos que recordar que ha habido en algunas localidades casos flagrantes de racismo y de violencia en contra de personas de origen inmigrado, pero si lo miramos en su conjunto, yo creo que nuestra sociedad ha sido claramente acogedora en términos generales y tenemos que hablar de una situación relativamente esperanzadora, lo cual no quiere decir que nos podamos cruzar de brazos, porque como digo, por una parte, desde el entorno europeo están llegando malas noticias que pueden acabar calando profundo en nuestros territorios y también no tenemos que olvidar que en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos a veces el racismo social y sutil todavía existe. No hay quizás una discriminación explícita de yo no te quiero aquí, pero quizás a veces los silencios pesan mucho más que las palabras y eso también lo tenemos que combatir. Bueno, pues ahora vamos con unas preguntas para los tres. Al final, ¿qué tienen las escuelas de segunda oportunidad que no tienen sistema educativo arreglado? En inglés se diría, tienen cojones. Es decir, hacen lo que había que hacer. Es que yo el inglés lo pronuncio a la española, pero ya me habéis entendido. Esto es lo que tienen las escuelas de segunda oportunidad que no han tenido antes. Es decir, lo explico para que no sea solo pornografía o grosería, perdonadme los más finos. Tienen cuidado en atender a cada chico según su situación. Este acoplamiento a la realidad del alumno debería de ser el pan nuestro de cada día en cualquier escuela que se precie, ¿verdad? Pero como no lo ha sido, porque han tratado a los chicos igual, yo casi lloraba cuando era un joven y apareció en este país por fin la democracia. Y no solo, sino que gobernó pronto el Partido Socialista. Y yo estaba feliz. Ya había montado aquella escuela que empecé en el 71 con chicos fracasados escolares del campo, etc. Y estaba muy contento, pero de pronto apareció la reforma escolar socialista con un eslogan: una escuela única, igual para todos. Y dije, tierra, trágame. No hay mayor injusticia que tratar igual a los que son desiguales. Se necesitaba una escuela mejor para los últimos, y todavía hoy. Así que eso es lo que me parece que la segunda oportunidad puede hacer, tratar a cada uno según su situación, acoplarse un poco a la realidad. Gracias. Luchando por el micrófono. No, yo quiero ser muy rápido para decir que un gran rasgo distintivo de vuestras escuelas con relación, por ejemplo, a los institutos, son las personas, las profesionales que os acompañan. Porque en los institutos normalmente los profesionales que trabajan tienen alumnos por general en la clase. Y sin embargo,
las profesionales que trabajan con vosotras y con vosotros, lo primero que se dan cuenta es que delante, antes que alumnos, tienen personas. Y por lo tanto yo creo que ese es un elemento fundamental, que es lo que ponen en valor, y que eso también ayuda muchísimo a que vuestro proceso de protagonismo y autonomía mejore exponencialmente. Yo creo que Tamara y Diego podíais contestar mucho mejor esta pregunta que nosotros, ¿no? Pero desde la universidad yo creo que hay dos cosas que puedo decir, una que tienen y otra que no tienen, que las hacen distintas y que funcionen, ¿no? No tienen una ley encima, sea cual sea el eslogan, lo cual les da mucha libertad para poder hacer las cosas a vuestra manera, ¿no? Claro, no tener amparo de la ley también nos deja un poco en la clandestinidad a veces. Pero eso seguramente en el ámbito de la educación es una fortuna, porque quienes hacen las leyes, también las educativas, son los mismos que hacen las leyes de los presupuestos generales del Estado, son los mismos que votan cientos de otras cosas en el Parlamento, y todos los días nos cansamos de ver las cosas que salen y que se aprueban, ¿no? A veces nos da por pensar que cuando hablan de educación les sale el lado bueno, pero es la misma gente que se pone de acuerdo para votar otras cosas. Entonces, desconfiemos un poco de las leyes, ¿no? ¿Y qué es lo que sí que tenéis que muchas veces en el sistema educativo ordinario no tienen? Confianza en la capacidad de aprender que tenéis Diego, Tamara y Jaime y, bueno, Hamza, toda la gente que estáis por aquí, ¿no? Os saben capaces, no dudan de vuestra capacidad. Y entonces eso les hace trabajar de otra manera. Para los tres también. ¿Por qué las escuelas de segunda oportunidad no forman parte del sistema educativo? Por fortuna. Porque son una brecha que van abriendo desde los años 70, decía José Luis, ¿no? Algo que es inevitable que suceda en el siglo XXI, y es que el sistema educativo pierda el monopolio de la educación, que es lo que se ha arrogado desde hace mucho tiempo, ¿no? El sistema educativo nunca fue un sistema educativo de masas, fue un sistema educativo para las élites desde su origen, ¿no? Y así para toda la gente ha sido pues desde los años 50 del siglo pasado. Y cuando empezó a ser para toda la gente, el sistema educativo lo primero que activó fue mecanismos de expulsión, no de integración, no de incorporación. El lenguaje le hizo presentarse como más políticamente correcto y decir seamos inclusivos, ¿no? Aquí en España, pues eso, a principios de los 80, hagamos... Y entonces parece que descartó la expulsión, pero son muchos años, muchas décadas de inercia de deshacerse de gente, como para ahora tratar de cambiar esa dinámica, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, así que no añado nada, solo que me parece que tenéis que presionar desde las escuelas de segunda oportunidad para entrar en el sistema educativo por la puerta grande, o por lo menos por la puerta estrecha, pero entrar. Es decir, que no tenéis ningún motivo para renunciar a eso. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. El otro día escribíamos en Salamanca un texto colectivo, una técnica muy bonita de escribir juntos, de hacer el nacimiento del nosotros, el parto del nosotros mediante la escritura en común, ¿no? Supongo que habéis hecho así el comunicado que antes nos leían esta mañana, pero bueno, pues... Y hacíamos ese escrito para conseguir que escuelas de segunda oportunidad, aulas, que llaman ellos aulas alternativas de segunda oportunidad, el Ministerio las reconozca. Que claro, si no las reconoce el Ministerio, estamos expuestos a cualquier cosa, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista hasta sanitario, ¿no? Si unos chicos allí trabajando con el párroco del pueblo en un taller que el párroco ha montado para sacarlos adelante y no sé qué, no sé cuánto, pues se llevan un día un dedo con una herramienta,
Pues es cosa del párroco, espérate que no tenga que pagar la indemnización él, ¿no? Esto es un disparate, o sea, las escuelas de segunda oportunidad, que se necesitan muchísimas, tienen que formar parte del sistema educativo, no hay más que hablar, ¿no? Yo, para ser un poco justos, yo diría que, como mínimo en algunos territorios que conozco, sí que ha habido intentos desde las administraciones educativas de intentar tener aulas de segundas oportunidades en el propio sistema y desde dentro intentar ofrecer esas oportunidades, ¿no? Ahí es donde empezamos, por ejemplo, con la salsa de siglas de las UECs, las UAS, las UIS, las UOS, las unidades de adaptación, las unidades de no sé qué más. Ha habido intentos por parte del sistema, pero todos, yo creo que en general tenemos que reconocer que ha sido difícil llevarlo a cabo, por decirlo suavemente, porque precisamente se hacían desde el propio sistema. Yo creo que las escuelas, las iniciativas de segunda oportunidad no forman parte del sistema, porque si nos fijamos un poquito en la trayectoria de cómo funciona la educación en nuestros territorios, nos daremos cuenta que todos los avances y los progresos y las evoluciones educativas siempre han sido generados desde la iniciativa social. Y el propio sistema es el que ha ido detrás, corriendo desesperado, intentando atraparlas. Por lo cual, esto es una iniciativa positiva, es una iniciativa que realmente da respuesta a necesidades actuales y por eso se tiene que dar desde la iniciativa social. Y ya veremos cómo el sistema, dentro de poco, lo irá atrapando hasta incorporarlo, pero todavía tardaremos un tiempo a verlo. ¿Cómo creéis que puede ayudar la universidad a las EDOSO? ¿Cómo creéis que puede ayudar la universidad a las EDOSO? Cambiando drásticamente la formación inicial del profesorado de educación secundaria. Y eso lo debemos hacer juntamente con el Estado. No es posible que hoy una persona que tiene un estudio de grado de cualquier cosa, si quiere trabajar con alumnos de 12 a 16 años, se le pida solo un año de formación. Venimos de un estadio todavía peor, donde solo se pedían 3 meses, 120 horas básicas de formación. Pero aún queda muchísimo por hacer ahí, porque en la medida que mejoremos esa formación inicial, teórico y práctica del profesorado de secundaria, evitaremos y trabajaremos precisamente en ese horizonte a largo plazo de que las escuelas de segunda oportunidad se conviertan en primeras oportunidades dentro del sistema. Oye, ¿y cómo hacéis para invitar a gente tan buena a que se deje preguntar? Porque esto que ha dicho es que habría que esculpirlo, esculpirlo. El otro día me decía una sobrina mía que trabaja como funcionaria de educación, de orientadora en escuelas de infantil y primaria, escuelas para chavales hasta los 12 años, ¿no? Dice, tío, pues me he encontrado con una maestra que tiene chavales de párvulos de 4 años que estaba enfadadísima y me decía, mire, es que este niño viene a clase sin calzoncillos y además no sabe comer, no sabe ni usar el tenedor ni la cuchara. Ya le he puesto un parte. 4 años, ¿eh? A una criatura de 4 años. Y yo le dije, tú le habrás puesto un parte a ella. Claro, ¿de dónde ha salido? ¿De qué universidad ha salido semejante burra? O sea, pero ¿cómo se le ocurre a uno? ¿Sabéis cuál era la causa de que no usara calzoncillos y no sabía comer? Era un niño pakistaní, recién venido. El padre, que había venido antes, había logrado ya trabajo y se había ido a buscar a la madre y a algún otro hermanito que tenían allí. Entonces esta criatura tiene otras costumbres, tanto desde el punto de vista... Y no se ha enterado esta elementa. Miren ustedes, llevamos 8 leyes de educación de tipo general desde la democracia para acá. Ni una ha metido en cintura al profesorado. Ni una.
Pobrecito el profesorado, ¿eh? No es mi enemigo, al contrario, es mi aliado. Es mi aliado. Pero ¿qué hacen? Pero si este tío ha estudiado química y al final ha ganado la oposición de educación con 120 horas. ¿Qué puede hacer si no tiene ni idea del mundo educativo? Esto es un disparate, estamos en un país de locos. A mí no me vais a aplaudir. Pero yo creo que lo primero que debe hacer la universidad es mirar más y mejor a las escuelas de segunda oportunidad. Creo que en estos momentos todavía la universidad tiene más que aprender de vosotras que vosotras de la universidad. La universidad es un paquidermo que se mueve más lentamente que el sistema educativo todavía. Y donde la gente, como decía antes José Luis, tendemos a ser poco humildes. Somos la leche, somos profesores universitarios. Entonces, tenemos que aprender. ¿Cómo podemos aprender? Conociéndoos mejor. ¿Cuál es la forma de conocer que tiene la universidad? Investigando. Así que la forma de ayudar es invadiendo, siendo invasivos, haciendo acto de presencia y daros la lata para conocer mejor aquello que hacéis, cómo lo hacéis, qué es lo que funciona de lo que hacéis, qué es lo que quizá no funciona tan bien de lo que hacéis, qué es lo que podríais hacer mejor, qué es lo que podríais hacer de forma más eficiente, qué cosas hacen en otro sitio que no podríais hacer, y ese conocimiento poniéndolo en valor, haciendo divulgación. Divulgación hacia la sociedad, porque vale la pena que se entere, pero también desde la universidad, porque es la pregunta que nos habéis hecho, divulgación académica, para que también nos vayamos enterando quienes estamos en las facultades de educación, para que cuando nos encontremos con que tenemos un año para formar a los profesores de secundaria en vez de 120 horas, no llenemos esas horas de más con conocimientos inútiles, que son aquellos que dábamos a los de primaria, a los de, ya hablo del máster de secundaria de mi universidad. O sea, le doy la bienvenida a ese máster respecto a lo que había anteriormente, pero hay tanto que cambiar todavía dentro de la universidad para eso sacarle punta que tendréis que esperar un rato. ¿Ya? Pues ha acabado todo, os podéis... Pero no os mováis todavía. Bueno, no sé si habéis notado, pero vamos un poco corto de tiempo. Entonces, por eso tenemos que cortar esta mesa, pero apasionante, que rompamos un poco con los esquemas clásicos de mesas académicas. Entonces, espero que os habrá gustado. Tengo unas informaciones en relación con la pausa que tenemos ahora. Entonces, es una pausa activa que os puede permitir, además de tomar café, que tenéis muchas ganas de tomar café, yo también, podéis pasar todo el tiempo de compartir, hacer de networking, como se dice en inglés, para conoceros. A eso sirve el evento también. Y vais a encontrar espacios donde cada socio, cada partner presenta lo suyo. Y en cuanto a los socios, se ha hecho un trabajo muy interesante alrededor de las buenas prácticas. Entonces, no dudéis en pasar un momento para preguntar cuáles son esas buenas prácticas, cómo se desarrollan, porque hay miles de buenas ideas que ir a compartir por aquí. Mientras, tendrá una dinámica para los que estén interesados, que es totalmente voluntario, que son las mesas de diálogo. Entonces queremos crear pequeños espacios para pequeños grupos de 8 a 10 personas sobre unos temas. Y será diálogo, no hay ningún ponente que os va a explicar cosas, a la excepción de una mesa que os digo. Y podréis debatir, aportar, cuestionar durante pues media hora más o menos. Las temáticas son las siguientes: innovación educativa, empresa y ERESO, encaje educativo, encaje administrativo para las ERESO, protagonismo juvenil en las ERESO, y una mesa un poco distinta que nos pareció interesante para aprovechar la presencia del vicepresidente de la red francesa, la experiencia francesa de las escuelas de segunda oportunidad. Entonces será una dinámica menos de diálogo, porque aquí ya se cuestionará sobre todo en esta experiencia. Entonces esas 5 mesas
Se encontrarán en el patio del espacio. ¿Os interesa? Pues os invito a tomar un café y a acercaros enseguida, porque empezará al momento que tendremos este pequeño grupo de 8 o 10 personas y habrá un facilitador, una facilitadora para empezar la dinámica. Os damos cita a las 12:25. Hay una pregunta más. Una pregunta personal. ¿Qué os ha inspirado a hacer estas fundaciones y dar una segunda o tercera oportunidad? ¿Qué nos inspira a estar detrás de la insatisfacción con lo ordinario, con lo regular, con la escuela rutinaria, con la educación habitual, la necesidad y el deseo de llegar a algo distinto y menos aburrido que lo que es la escuela como tal? Yo no entendía la pregunta para mí, creí que te referías a los que han promovido las escuelas de segunda oportunidad porque lo han hecho. Bueno, en la medida en que yo hice una hace mucho tiempo y por desgracia no se me ocurrió este nombre y utilicé otro que era Casa Escuela Santiago 1, casa, que era en la casa donde se aprendía, pero era una casa muy, muy útil y muy educativa, pues Casa Escuela. Entonces digo, ¿por qué? Porque mire usted, el saber solo vale para darlo, sea saber universitario o sea saber de la vida. El saber solo vale para darlo. Lo que no se da, se pierde. Así que toda mi vida me ha parecido que tenía que hacer eso y estoy tan contento. En mi caso particular, porque soy de los que, al igual que muchas y muchos quizás de los que estamos aquí, creemos que para que la sociedad vaya adelante, la única manera de que la sociedad pueda ir adelante es que no deje nadie atrás. Ahora sí que se ha acabado.